Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy en el set central de noticias estamos hablando acerca del Día Mundial de la Toma de Conciencia al Abuso y al Maltrato contra la Vejez. Y por eso se encuentra Raquel Caballero de Guevara y es la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, a quien damos la bienvenida al set central de noticias. Muy buenos días, Procuradora. Muy buenos días en este día lluvioso. Feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Procuradora, un día muy importante en el que se debe de hablar sobre el respeto a los derechos humanos de los adultos mayores, sin duda. Sí, sin duda que sí, porque son las personas que han aportado tanto a nuestra sociedad, siguen aportando y han recibido maltrato, discriminación y obviamente abusos, ¿verdad?, por parte de familiares y también de la sociedad. Fíjense que déjenme comentarles que hace unas 3 semanas presenté una iniciativa que fue para declarar que cada 15 de junio, como este día, sea declarado el Día Nacional en favor de la eliminación del abuso, maltrato, discriminación y negligencia contra las personas adultas mayores. La Asamblea Legislativa retomó esto, firmaron la iniciativa la diputada Almita Cruz y la diputada Milena Calderón de Escalón, así que me siento muy contenta que esa iniciativa de la Procuraduría y de la Mesa para la Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores que funciona en la Procuraduría sea una realidad. Y este día nos da la oportunidad para reflexionar sobre todas estas situaciones de maltrato, de abuso, de discriminación que han sufrido las personas adultas mayores y obviamente la responsabilidad de cada persona, de la sociedad, de la familia y del Estado, acciones tendientes a favorecer a las personas adultas mayores en reconocimiento a su aporte que han dado durante toda su vida y que aún siguen dando a nuestra sociedad. Me llama la atención un dato que brindaba la Organización de Naciones Unidas y es que ya en los próximos años, por lo menos las personas que actualmente tienen 60 años de edad van a ser el doble, es decir, la cantidad que tenemos hoy va a ser el doble. Estamos hablando de al menos 1.200.000 personas, esto para el año 2025. Esto significa que los gobiernos deberemos de trabajar desde adentro de las instituciones por favorecer los derechos de los adultos mayores. ¿Cree usted que estamos avanzando en esta materia en nuestro país? Sí, que mire, déjeme decirle que yo tuve la dicha de ser fundadora de los juzgados de familia y dentro de la normativa de familia estaba un apartado de protección a las personas adultas mayores. Posteriormente yo estuve en el proceso de formación de la ley de protección integral a la persona adulta mayor y actualmente se está ventilando, hemos presentado también la mesa permanente para la defensa de los derechos humanos de las personas adultas mayores que funciona en la Procuraduría. Hemos presentado una propuesta de ley precisamente para actualizar y además garantizar de una mejor forma los derechos de las personas adultas mayores. Creo que hay mecanismos legales, todavía estamos nosotros queriendo que tanto que la igualdad formal que establece nuestra Constitución, la igualdad que sea real también para las personas adultas mayores. Creo que es importante el valioso, ¿verdad?, aporte que las personas han dado y sobre todo porque han sido desatendidas y han sido marginadas, generando afectaciones en sus condiciones de salud, capacidad económica, oportunidades para el desarrollo de sus potencialidades. Han sufrido también marginación social, limitaciones a su autonomía, entre otras afectaciones, ¿verdad? Esta concepción desde un enfoque asistencialista y tutelar que hacía depender el bienestar e incluso la subsistencia de las personas adultas mayores a la benevolencia social y al cuidado familiar. Entonces fue hasta finales del siglo XX que trascendió a un enfoque de derecho, es decir, que las personas adultas mayores se consideren sujetas de derecho y por eso es la importancia de la armonización de la legislación interna acorde a los estándares internacionales de protección a las personas adultas mayores. Creo que es un reto importante para la Asamblea Legislativa a través de la Comisión de la Familia, la Niñez, las personas con discapacidad y personas adultas mayores para que pongan a discusión el proyecto de ley que está en el seno de la comisión para que se ventile y tengamos ya una ley integral a favor de las personas adultas mayores. Procuradora, la generación de adultos mayores que tenemos
en el siglo XXI son prácticamente los que sostuvieron el país décadas pasadas. Más allá de hablar de una legislación, bueno, que es importante sobre todo en el bien de los derechos de los adultos mayores, que tanto se ha avanzado en políticas sociales para personas, por ejemplo, que ya pasan de los 60 años, cuando, digamos, no cuentan con un hogar o con una familia que los respalde. Sí, la situación que nosotros nos hemos encontrado y en la jurisdicción familiar hay muchos casos de eso. Yo recuerdo cuando estuve como jueza de familia también, que nos llamaban de los hospitales para decir, mire, aquí nos han dejado abandonado a una persona adulta mayor, nadie se hace cargo de él. Entonces realmente yo creo que si bien es cierto, hemos tenido legislación y la normativa de familia pretendía dar la protección integral a las personas adultas mayores, la nueva legislación también creo que es importante, y la mayor preocupación es la discriminación por la edad que han sufrido las personas adultas mayores, que repercute en violaciones para el goce y ejercicio de los derechos fundamentales. Por ejemplo, la falta de oportunidades en los diferentes ámbitos de la vida social, el abuso, malos tratos, exclusión social, carencia de servicios básicos y de protección social, limitadas también a una oportunidad de trabajo digno y remunerado cuando este sea su aspiración, ¿verdad? Y aquí entramos a un tema que también es bastante delicado cuando estamos hablando de las pensiones justas, ¿verdad? Claro. Que también que las personas han ido acumulando, digamos, parte de su trabajo durante toda su vida, esperan pues recibir esa retribución por parte del Estado. Y creo que este es uno de los temas importantes, que se deben tomar medidas inmediatas de tal manera que se puedan revisar las pensiones, que sean realmente para que las personas adultas mayores tengan un retiro digno. Procuradora, ¿quiénes son los que más violan los derechos de los adultos mayores o los que más discriminación generan hacia este sector de la población? Hablando si son la familia, si yo creo que, mire, aquí existe una corresponsabilidad. Se habla de este principio porque, en primer lugar, la familia, la sociedad y el Estado son corresponsables, de todas las personas, en el ámbito familiar, obviamente, ¿verdad? Y el Estado debe de crear esas políticas, claro, tendientes a una protección integral de las personas adultas mayores para el goce y ejercicio de sus derechos de una manera integral. Y entonces encontramos esta situación de discriminación. Hay medidas legislativas, como hemos dicho, y a lo largo de la historia jurídica en materia de protección de las personas adultas mayores, pero no ha sido suficiente, porque debe ir aparejada también una política de Estado de protección a las personas adultas mayores. Por eso estamos haciendo el llamado, tanto por ejemplo al Consejo Nacional de Atención Integral a los programas de adultos mayores, el CONAIPAN, que es del órgano ejecutivo, a fin de que dé una respuesta adecuada a las necesidades de protección y garantía de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Es necesaria la realización de estudios actualizados sobre la situación de maltrato y negligencia hacia este grupo, ¿verdad? Que permitan establecer una línea base para el desarrollo de programas y políticas dirigidas a erradicar este tipo de abusos. Creo que es importante que el Consejo tome cartas en el asunto. También es importante que a través del Consejo se puedan unificar esfuerzos para la elaboración de un protocolo de actuación en los casos de abuso, maltrato, discriminación y abuso y abandono también hacia las personas adultas mayores, con las diferentes instituciones que tienen que ver, están involucradas con su protección. Además, yo he recomendado a través de un pronunciamiento que he emitido esta mañana la aprobación inmediata de una política nacional de atención integral a las personas adultas mayores y la creación de programas estatales intersectoriales dirigidos específicamente a la protección de las personas adultas mayores, que el objetivo básicamente es garantizar el cumplimiento de derechos por un lado y también la erradicación de todas las formas de discriminación por razón de la edad, orientación sexual o identidad de género de las personas adultas mayores. También yo hago un llamado a la Honorable Asamblea Legislativa, generar con los consensos necesarios para ratificar lo más pronto posible la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores.
Este es un instrumento internacional jurídicamente vinculante en la promoción y protección de los derechos humanos de este grupo poblacional, el cual se encuentra en estudio en la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior. Es importante entonces para que este instrumento internacional cobre vida en nuestro país, es necesaria su ratificación. Claro, procuradora. Asimismo, en este punto también creo que es importante que en la Asamblea Legislativa se dé una prioridad en la agenda de la Comisión de la Familia, la Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, la actualización de la Ley de Atención Integral para las Personas Adultas Mayores. Fíjese que precisamente me llama la atención de la ratificación de acuerdos o tratados internacionales, porque a nivel mundial incluso se registran cifras brindadas por la ONU, por supuesto, que del 4 al 6% de personas adultas mayores son las que sufren maltrato. No sé si ustedes cuentan con las estadísticas de cuántas personas en nuestro país estarían siendo víctimas de maltrato o las denuncias que les hacen llegar a través de la Procuraduría. Nosotros tenemos un departamento de atención a las personas adultas mayores y también funciona la mesa permanente para la defensa de los derechos humanos de las personas adultas mayores, que se hace un monitoreo constante. De hecho, estamos haciendo un estudio actualmente para actualizar estos datos, ¿verdad? Hemos hecho en el transcurso de nuestro trabajo desde el 2001, que yo llegué a la institución, hemos venido analizando sobre todo en los casos de maltrato a mujeres adultas mayores, el abandono que sufren, sobre todo en el tema de la economía de cuidado que se conoce, sí, de la protección, que también cuando están en situaciones de enfermedad, ¿verdad? Y muchas veces los cuidadores se convierten también en agresores de las personas adultas mayores. Entonces nosotros estamos actualizando cifras, no tengo los datos exactos ahora porque justamente estamos actualizando las cifras, ¿verdad? Y creemos que este es un día importante para no solamente reflexionar, sino también actuar de forma que las condiciones de vida de las personas adultas mayores sean diferentes, ¿verdad? Que puedan tener la libre disposición de sus derechos, el goce y ejercicio de sus derechos humanos también. Claro, Procuradora, vamos a hacer una pausa comercial. En breve vamos a seguir hablando con la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, sobre un tema importante vinculados a los adultos mayores de nuestro país. Ya volvemos. No nos cambien. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy estamos hablando del Día Internacional de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato contra la Vejez. Continúa en el set de Central de Noticias la Procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara. Así es, Procuradora, en nuestro país hay una ley integral de protección al adulto mayor, pero muchos cuestionan, sobre todo los afectados, que se ha quedado en papel y que no hay políticas dirigidas específicamente en beneficio de este sector, políticas que se estén ejecutando. Sí, yo creo que por eso es el enorme reto para el CONEIPAN, ¿verdad? Como hemos dicho, y hago yo un llamado esta mañana a través de un pronunciamiento que voy a notificarles en este día, ¿verdad? Precisamente para que ellos se emita lo más pronto posible esta política nacional en favor de la persona adulta mayor, que venga a dar respuesta a las diferentes problemáticas, lo que hablábamos antes de iniciar de nuevo, el tema de las personas que están en las áreas rurales, el tema de la pensión universal. Hay muchas situaciones que se pueden resolver y esto debe ser como una política de Estado realmente, que se pueda dar respuesta a las personas adultas mayores sobre las diferentes problemáticas que les aquejan. El tema de mayor preocupación para la Procuradora y para la Mesa Permanente para la Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores es precisamente el grado de discriminación por razón de la edad que ellos tienen, ¿verdad? Las situaciones de maltrato, de abuso, de abandono, ¿verdad? Y obviamente de discriminación, ¿verdad? Entonces creemos que es importante, y ahora también celebramos el primer Día Nacional a favor de la eliminación del abuso, maltrato, discriminación y negligencia contra las personas adultas mayores, decretado por la Asamblea Legislativa recientemente a petición de la Procuradora y de la Mesa Permanente para la Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Procuraduría. Qué buena noticia, la verdad, para todos los adultos mayores. Sabemos incluso de la necesidad de esto y la necesidad de normativas vigentes que proporcionen mayores beneficios a este sector, porque se lo decíamos durante la pausa comercial, me preocupa a veces el tema de la zona rural del territorio salvadoreño, o por lo menos del sector productivo
todo de nuestro país, porque Claro. mucho se ha hablado acerca de un relevo generacional, pero no se habla de quiénes son la fuerza productiva del área rural. Es decir, porque según las estadísticas incluso de nuestro país, la mayor parte de personas que trabajan en el campo son de 50 a 60 años, con eso ya se les está violando algunos de sus derechos. Sumado a eso, en la red hospitalaria pública, algunas personas manifiestan haber tenido problemas, esto por ser adultos mayores y padecer el tema de la indigencia en nuestro país. Incluso al momento de atendérseles están surgiendo algunos inconvenientes. Conocer su postura, procuradora. Sí, definitivamente yo creo que debe ser una política del Estado de protección integral a las personas adultas mayores. Por eso la urgencia para el CONAIPAN, decretar lo más pronto posible esa política nacional, y obviamente yo creo que una labor social que también ustedes como medios de comunicación pueden hacer es de a través de mensajes se puedan cultivar también esos valores a favor de la protección de las personas adultas mayores. Creo que es importante que se inculquen esos valores y derechos humanos, erradicando programas y contenidos discriminatorios en la televisión, en la radio, en la prensa, que denigren y ridiculicen a las personas adultas mayores. Creo que eso también es parte de la contribución que podemos dar, y de esa forma también fomentamos una cultura de respeto a los derechos humanos, y como la campaña de la Procuradora que ha sido desde el año pasado, fomentar una cultura de paz en nuestro país. ¿Habrá una percepción en la población, o por lo menos en estos grupos que discriminan a los adultos mayores, en que ya no son útiles para la sociedad? Sí, yo creo que es una ingratitud, diría yo, ¿verdad? Que no reconocer el aporte valioso que han dado durante toda su vida, y que ahora todavía, estando como personas adultas mayores, tienen grandes aportes que dar por la sabiduría que ya han recopilado durante toda su vida. Entonces, la importancia de valorar y de reconocer, por eso el tema de rescatar valores, inculcar derechos humanos a favor de las personas adultas mayores, es decir, que no haya tolerancia a la discriminación en contra de las personas adultas mayores, que no haya cero tolerancia a los abusos, al maltrato, y de todas las formas actuar tanto la familia, la sociedad y el Estado, esta corresponsabilidad en favor de las personas adultas mayores. Este día que nos une en el Día Nacional en favor del abuso, de erradicar el abuso, la eliminación de todo abuso, maltrato, discriminación en contra de las personas adultas mayores, creo que es importante hacer esta reflexión para que todos tomemos conciencia de esto y podamos también contribuir para erradicar las diferentes situaciones que se nos presentan a diario en contra de las personas adultas mayores. Sí, sobre todo hacer el llamado, Procuradora, a la población a tener en cuenta que los adultos mayores, como usted muy bien lo mencionaba, son un sector de la población que dio toda su vida, entregó su vida entera para poder tener a las generaciones que hoy ya están sacando adelante el país. Claro, definitivamente. Yo creo que es importante hacer esa reflexión, y además a los mismos funcionarios públicos de las diferentes carteras, también la importancia de que ellos garanticen la empatía y el buen trato hacia la población adulta mayor, brindándoles un trato digno, profesional y de calidez, y también a nivel social, ¿verdad? Que la sociedad también vaya cobrando más conciencia sobre estas situaciones de maltrato en contra de las personas adultas mayores, y de esa forma podamos contribuir todos a fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos, y de esa forma también fomentar una cultura de paz en nuestro país. Una de las grandes problemáticas, Procuradora, sin duda también que tienen o que enfrentan el sector adulto mayor, es que en su mayoría son personas, según estadísticas, que no contaron con una calidad, con un nivel educativo superior que les permitiera de alguna manera asegurar su vejez. Sí, el tema es aquí la grave situación y el reto enorme para las autoridades es el tema de la pensión universal, el tema del retiro digno para las personas adultas mayores, y ese es un tema también delicado que ha estado en la palestra pública, ¿verdad? El tema de las pensiones. Creo que es importante darle respuesta a la población adulta mayor, precisamente para que puedan gozar, ¿verdad? Y ejercer sus derechos en cuanto a estas situaciones económicas, ¿verdad?, que atañen a su vida.
Bien, esas son parte de las informaciones relacionadas al Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato contra la Vejez. Se encuentra con nosotros la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, pero no la quiero dejar ir, Procuradora, sin preguntarle sobre un tema que está generando debate, sobre todo, ya hablábamos más adelante sobre la prohibición que se estaba solicitando por parte de las autoridades de los agentes de utilizar gorros navarones en el tema de generar mayor empatía, decían ellos, por la policía comunitaria. Usted como procuradora, ¿cómo lo ve, teniendo en cuenta que usted ha sido una de las férreas denunciantes de asesinatos extrajudiciales? Sí, bueno, mire, yo creo que aquí en esto se tiene que dar un balance. Yo he dicho que los policías hacen una labor extraordinaria, valiente al protegernos. También he dicho que hay malos policías, a esos malos policías hay que depurarlos, siguiéndoles un debido proceso hay que depurarlos, pero a los buenos policías hay que ayudarles, y dada la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran ellos y su familia, creo que es importante y aquí es prioritaria la protección a los policías. Yo estoy de acuerdo que usen el gorro, pero eso no significa impunidad, eso no significa que van a salir de incógnitos. Debe estar visible el número de ONI que ellos siempre portan en su uniforme, ¿verdad? Que las autoridades garanticen eso para también evitar abusos, porque esto puede dar a otro tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces creo que dada la situación en la que nos encontramos y en el combate a la delincuencia y al crimen organizado, es importante que los policías se protejan, ¿verdad? Y creo yo que parte de esto y también el tema de la dignificación laboral de los policías, que hemos estado insistiendo tanto con el ministro de Justicia y de Seguridad y con el director de la policía, vamos a seguir insistiendo acerca de esto, de la preparación psicológica, no solo la preparación táctica, sino también la preparación psicológica, y dignificar el trabajo de los policías. En ese sentido, yo insisto en que la prioridad debe ser proteger a los policías, y en el plan de protección que yo presenté en octubre del año pasado, yo mencionaba la importancia de cuidar a quienes nos cuidan, y básicamente, como en dos palabras, déjeme decirle, hablábamos de la ciudad policía, para proteger tanto a los policías como a sus familiares. En el combate a la delincuencia, yo estoy de acuerdo que ellos usen este gorro. Bien, Procuradora Raquel Caballero, agradecemos su presencia en el set de Central de Noticias al amanecer. Temas importantes que sin duda seguirán dando de qué hablar en materia de seguridad, que es uno de los principales problemas que aqueja a la ciudadanía, y en el tema de la protección del adulto mayor. Sin duda vamos a estar pendientes de las acciones que se van a ejecutar desde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, que pasen buen día. Y un saludo especial para todas las personas adultas mayores. Un abrazo. Bien, con la sección de la entrevista de esta mañana hacemos una pausa comercial, ya volvemos, no nos cambie.